La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Pedro José Freile, ex candidato presidencial y actualmente precandidato a la alcaldía de Quito. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, ¿cómo está? Un gusto estar en FM Mundo. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Podemos conocer a qué organización política representa? Usted puede, y de hecho no es una sola, probablemente sean varias. El día de hoy, de hecho, hemos culminado una fase importante dentro del desarrollo de nuestro plan para el gobierno de Quito y la región capital, que involucra una convocatoria a las organizaciones políticas y colectivos sociales a trabajar en el endoso de este proyecto para la construcción hacia las seccionales de una alianza entre organizaciones políticas. Muy probablemente, si tenemos éxito en esta parte de nuestro trayecto, pues tendremos un frente que probablemente esté representando entre 5 y 6 organizaciones políticas, ¿Cuáles? La mayoría nacionales, al menos una provincial. ¿Cuáles son? Bueno, veamos, le voy a contar con cuáles son las que hemos hablado y ojalá podamos concretar realmente con todas a partir de la convocatoria de hoy. Sociedad Unida Más Acción, SUMA, Acción Democrática Ecuatoriana, ADE, Reto, Renovación Total, Construye, el Partido Socialista Ecuatoriano y que primero empezamos a hablar y veamos cómo va con todos. Digamos así, el guante está echado y los procesos de alianza están dentro del calendario electoral vigentes desde el día 8. Así que la próxima semana, Dios mediante, deberíamos empezar a tener los anuncios de los partidos en la alianza. ¿Y cómo hizo para definir un plan de campaña y de trabajo sin las bases y la ideología de una organización política? Bueno, un plan de campaña en realidad es un tema de marketing político, no es ese de pronto al que nos referimos al plan de gobierno. Okay. El plan de gobierno, de hecho, al igual que llevamos a cabo con miras a la elección presidencial, tiene mucho tiempo en desarrollo. Nuestro plan presidencial de hace más de un año, que se demoró 3 años en construirse recorriendo el país, también recorrió Quito, también recorrió Pichincha. Y de hecho, durante los últimos 6 meses, lo que hemos hecho es integrar un equipo con el cual hemos ido recogiendo necesidades de la gente, pero al mismo tiempo un equipo profesional que pueda ir planteando participativamente con la gente, desde el punto de vista científico, tecnológico y profesional, la estructuración de esos alrededor de un plan que hoy es la base de la discusión de otros planes, porque hay organizaciones políticas que tienen planes históricos que de hecho han sido tomados en cuenta como base y están concatenados con varios de los proyectos que hoy proponemos. De una u otra manera, hemos agarrado lo mejor de la experiencia de los partidos, lo mejor de la experiencia propia al sentir lo que le hace falta a la gente y lo hemos convertido en un instrumento de trabajo que de hecho no tiene matiz ideológico específico y nos permite más bien convocar hacia la unidad, hacia la reconciliación a los políticos para tener objetivos más concretos, más tangibles y más eficaces para la economía y para la paz. Usted dice que ha estado conversando con varias organizaciones, partidos políticos, ¿entre ellos también está el Social Cristiano? Sí, claro. De hecho, comenzamos por ahí conversando con el Partido Social Cristiano, pero en estas instancias a última hora, no tanto a última hora, pero siempre dentro de los partidos, digámoslo así, hay personas que tienen la idea de correr, que sienten que son perfiles apropiados, que claro, desde lo legítimo, de lo personal, quieren redondear su participación pública o personal con una candidatura tal vez, pero estos son temas científicos, tienen que ver con la manera real y objetiva de recaudar el poder popular, de la voluntad de las personas para, indistintamente la posición política, poder auspiciar un proyecto de ciudad. Y en ese sentido, claro, los números también deben ser tomados en cuenta respecto de la mayoría que se necesita para construir victorias, que de hecho solo hacen una parte del trayecto, porque llegar es importante, pero más importante es gobernar efectivamente. Exactamente, y justamente enfocados hacia lo que usted acaba de decir, pues si es que no logra un consenso y llega igual a ser alcalde, no sé, esta falta de estructura política y apoyo dentro del Consejo Metropolitano no le va a dificultar la gobernabilidad de la ciudad en el caso de que pues no llegue con un partido específico que pueda estar con algunos concejales dentro del Consejo Metropolitano. Lo primero es que una alianza por sí misma funciona como un partido temporal y de hecho llega, obviamente quien llega con concejales propios, para decir de alguna manera, pero definitivamente el método de asignación de escaños denominado de Webster logra un efecto un poco perverso y es que no importa quién sea el candidato, si es un partido o es una alianza,
Con el 55% del total de la votación a favor del candidato ganador, solo se logra 8 de 21 concejales. De otra manera, lograr en términos reales aglutinar una mayoría de concejales de manera directa, amparando solo una candidatura de alcalde, es virtualmente imposible. Esto implica de la necesidad de hacer el ejercicio que hoy hacemos, que es divulgar por anticipado, inclusive entendiendo que de fuera de la alianza habrán otros partidos con otras posturas, con otros planes, el contenido del que nosotros de manera responsable visualizamos como necesario para la ciudad. Y de hecho le cuento, es un plan que no funciona en un periodo administrativo. Sí, es inviable pensar que la ciudad de Quito se puede hacer funcionar algo en 4 años. Se necesita al menos 2 periodos. Eso no quiere decir que la misma persona tenga que ser alcalde todo el tiempo, pero el proyecto debe visualizarse para al menos un periodo de 6 años con los primeros resultados. Eso escuchaba, pero ¿cómo puede garantizar el cumplimiento de un plan de trabajo de 6 años cuando el periodo electoral es de 4? Y usted dice, no es que se ganando segundas elecciones. Ganando 2 veces las elecciones necesariamente. Haciendo un muy buen papel en la primera. Contarle a la gente, contándole a todo el mundo cómo es el plan transparentemente, cosa inusual en la política, pero indispensable en esta circunstancia, y entendiendo que el plan por sí mismo es más importante que las personas que llegan, digamos así, a ganar el favor popular. Si la ciudad puede comprometerse, y por eso la convocatoria debe ser abierta hacia la reconciliación y la unidad alrededor del plan, pues yo creo que tenemos la posibilidad de que Quito sea además un marcador económico para la región. Pero para eso hay que empezar visualizando el plan primero, las necesidades económicas y los mecanismos técnicos con los cuales se puede sobrepasar, que son fruto de un sistema que además está roto, se ha degradado sobre sí mismo, y en vez de tenderle a la ciudad de Quito un gobierno autónomo y descentralizado, le da un ministerio de la ciudad que en términos financieros y administrativos es disfuncional, y que de hecho ya no sirve para garantizar ni la libertad, ni la seguridad, ni el comercio, ni el desarrollo, ni la seguridad jurídica de nadie. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre aquellas preocupaciones que tiene la ciudadanía, la capital, la gente que vive en Quito. Pero hablando sobre el tema en sí de su campaña y de su anuncio de lanzarse a la candidatura a la alcaldía, esa intención de aglutinar ciertos sectores, partidos sociales, es importante para llegar a no dispersar el voto, digamos, ¿no? Porque hasta ahora, según entiendo, hay más de 14 candidaturas que ya se escucha que por ahí van a ir a correr por la alcaldía capitalina, y eso de todas maneras dispersa el voto. ¿Cómo lograr? Yo sé que usted está ya encaminado, ya nos dijo, hacia generar alianzas, y eso es importantísimo. ¿Cómo hacer que se entienda eso y que depongan vanidades en cierto momento cuando para que justamente no se dé lo que se dio en la última elección, ¿no? En donde se ganó pero con muy poco. ¿Por qué? Porque el voto estaba completamente dispersado. Lo primero es la renuncia de uno mismo, lo segundo es el ejercicio que estamos haciendo durante todos estos meses de hablar con los partidos políticos, con la propuesta por delante, con la conciencia de que esto no se construye alrededor de un precandidato. De hecho, yo me he negado reiteradamente en aceptar ser precandidato. Mi intención en este proceso de unidad es ser alcalde. Para eso hay que procesar una candidatura que debe ser fruto de un proceso de unidad, que de hecho en lo moral debe ser la unidad de bases populares, debe ser la unidad de barrios, de comités, de comunas, de gremios y de partidos políticos, porque además sin escuderías no se puede jugar a esto. Es como la Fórmula 1, si uno no tiene una escudería calificada no puede subirse a la pista. Y en este caso se requiere de una máquina que pueda combinar lo mejor de varias de esas escuderías. Es así como se logra la unidad, es así como se evita la dispersión, es así como podemos atrevernos a decir que además podemos asumir en el mediano plazo la misión de romper el sistema y generar unas condiciones económicas razonables para que Quito se merezca llamarse capital de la República en lugar de San Borondón. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de su proyecto de trabajo, sobre todo si es un proyecto que dice tiene que hacerse en 6 años y usted espera pues ganar 2 veces la alcaldía? Sí, el proyecto necesitará hacerlo para cumplir todo. Digamos así, la primera parte estructural es entender los cambios que requiere el modelo, porque veo mucho entre las personas que están alrededor del tema de Quito que se debaten entre si hay que reducir totalmente el aparato, votar gente, o no saben qué mismo votar, pero creen que hablar de economizar las cosas es simple. Yo creo que la responsabilidad que tenemos primero es en el modelo de gestión volver útiles los elementos en los cuales ya hemos invertido como ciudad y como país. Eso significa darle funciones orgánicas a los servidores dentro de las entidades municipales para que realmente puedan hacer carrera.
necesitamos sacar a personas con título de tercer nivel y de cuarto, a aprender a hacer uso de la calle, a funcionar como agentes de control del espacio público, a efectivamente saber cómo destapar una alcantarilla o prevenir un desastre natural. Lo mínimo que debería suceder con los concejales, que además deben ser reducidos de manera legal, y tenemos ya las fórmulas para bajar el número de concejales. Las funciones que hoy hacen, no, reducirles en sus funciones. Los concejales tienen que legislar y fiscalizar. En sus funciones. Legalmente solamente dice la ley que deben legislar y fiscalizar, pero hoy en día forman parte de comisiones, forman parte de directorios, y la mitad del tiempo todos se dedican a caer consciente o inconscientemente en robo o peculado. Entonces, para hacer esto se necesita un equipo de gente motivada en que solo se cumplan las funciones que por ley se asignan, y se necesita además que en los directorios de las empresas se puedan tener estructuras en las cuales hemos trabajado también para que administrativamente los profesionales de más alto nivel, como sucede en las empresas más importantes del país, de manera ocasional cuenten con el consejo de los mejores profesionales una vez que se requiere, solo cuando se requiere. No debe ser profesión, oficio o vida dedicada de nadie el formar parte de un directorio. Es necesario que además los concejales, y eso hay que darles entrenamiento continuo, no requieran de asesores. El alcalde tiene 20 y pico de asesores personales, lo cual lo único que pone sobre la mesa es la evidencia de la ignorancia del funcionario. Es necesario que las personas lleguen preparadas para lo que hacen. Caso contrario, además, hay que trabajar. ¿Usted está preparado para preparar a los funcionarios? ¿Usted está preparado? Sí, estoy preparado para esta función. Sí, de hecho, estoy preparado para esta función. Creo que estoy preparado para otras funciones también, pero es de esta la que en el camino que seguimos como colectivo del Quinto Poder me toca en este momento asumir, en el ánimo de lograr primero la unidad y la reconciliación alrededor de poder levantar la economía de nuestra ciudad. Ahora, además de la economía, también hay otro tema que preocupa mucho a los capitalinos y al Ecuador entero, pero sobre todo, exacto, el tema de la inseguridad. ¿Cómo trabajará en ese sector? Con buena economía. De hecho, la buena economía es la primera condición básica para darnos la tranquilidad de poder sentirnos seguros. Cuando las cosas están limpias, cuando las cosas están en orden, cuando no nos falta plata en el bolsillo, cuando la preocupación no se ocupa de nuestro tiempo, somos capaces de ser creativos y sobre todo somos capaces de sentirnos más seguros, porque sabemos que las personas en nuestro entorno también se sienten seguras. Entonces, la economía es piedra angular para hacer esto, pero en lo técnico es indispensable, primero, trabajando con profesionales expertos en estos asuntos, darle a la ciudad conectividad, monitoreo continuo y llevar al espacio público, esto tiene que ver con la estructura organizacional del municipio también, a los servidores públicos a la condición de agentes de control del espacio público también. De una u otra manera, como no hay carrera civil establecida de manera completa para todos los funcionarios, vamos a establecer la necesidad de que todos los servidores municipales de una u otra manera hagan tiempo en la calle, se preparen para seguridad y ayuden a hacer el control del espacio público que hoy es insuficiente. Es necesario que, por ejemplo, espacios que de hecho son públicos y de control municipal como los mercados, indispensablemente puedan garantizarnos la suficiencia de cámaras. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Afuera de los mercados hay cámaras para controlar lo que hoy se denominan comerciantes autónomos, que muchas veces son parientes de quienes dirigen la parte administrativa de los usuarios de los mercados. Dentro de los mercados no admiten cámaras y afuera se quejan recurrentemente de que existe inseguridad. Entonces, las unas y las otras cosas no son compatibles. Para esto es indispensable Para eso es indispensable que podamos dotar de equipamiento de monitoreo a toda la ciudad. Es necesario que la ciudad invierta dinero. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Público central como primero de las tasas de seguridad que el día de hoy no se utilizan de manera completa, segundo en colaboración con la empresa privada a través de mecanismos previstos en la Constitución que se denominan obras por impuestos. Las obras por impuestos, de hecho, han sido utilizadas por ciudades tan complicadas o más complicadas que Quito, como son la ciudad de Bogotá o la ciudad de Santiago, para poder trabajar en conjunto con la empresa privada. Y para no ir muy lejos, la ciudad de Guayaquil, habiendo establecido de una manera un poco digámoslo así, más simple en lo institucional, pero bajo el mismo principio, ha logrado que el sector privado pueda también colaborar con donaciones que son más grandes que el tamaño de la tasa de seguridad para poder iluminar, para poder monitorear, para poder asegurar sitios que antes eran los más seguros, los más inseguros de Guayaquil. Los mecanismos están a la mano, lo que se necesita es de gente que entienda, sin el riesgo de políticos a los cuales les vendan cámaras, les vendan empresas de seguridad, les vendan cosas, porque solo llegaron allá con la ignorancia a la mano para ver cómo melan del sistema. Bueno, veremos entonces cómo nos va Quito con esta nueva elección. Esperemos que esta vez
Le apuntemos bien a lo correcto. Las elecciones seccionales se realizarán el 5 de febrero de 2023 y se elegirán prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de juntas parroquiales, rurales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo de 2023 a 2027. Con eso cierro. Pedro, muchísimas gracias y mucha suerte. Que Dios te pague, Gisela, a todos un entrañable saludo y a levantar el ánimo, que vienen todavía algunos meses un poco fuertes, pero somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos si nos unimos. Gracias. Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito.